Well, here at Calvary Chapel on Sundays, we're in the middle of a verse-by-verse Bible study series through the Gospel of Mark. Pues bien, aquí en Capilla Calvario Rosarito, los domingos nos encontramos en medio de un estudio verso tras verso a través del libro de Marcos. And each week we're taking an in-depth look at a story in the life of Jesus, and we're trying to apply it and follow in his footsteps. Y cada semana estamos mirando detallosamente una historia de Jesús y intentando de aplicarla a nuestras vidas. Now you can see our sermon title, and you can see the Bible text up on the screens above us. Y puedes mirar el título del sermón de esta mañana, al igual que el texto en las pantallas que se encuentran acá al frente. Our title today is The Transfiguration of Jesus, and the Bible text we'll be studying together is Mark chapter 9, verses 1 through 9. El título de hoy es La Transfiguración de Jesús y el texto es Marcos capítulo 9, del verso 1 al 9. This important word transfiguration actually just means transformation or change. Y esta palabra transfiguración lo que significa es la transformación o cambio. We see transformation and change happening all around us in the world today. Let me show you a couple examples of that up on our video screen. Y vemos transformación, cambio a nuestro alrededor. Y le vamos a mostrar algunos ejemplos de esto en la pantalla. Butterflies go through a wonderful transfiguration. They begin as ugly caterpillars and turn into beautiful butterflies. Las mariposas pasan por un proceso de transfiguración, de transformación, cambio, inician como una oruga horrible y se convierte en una hermosa mariposa. But all the transfigurations down here on the earth aren't that beautiful. Pero todas las transfiguraciones acá en la tierra no son tan bonitas. Look at the transfiguration of that male chicken there. Veamos la transfiguración de este gallo. The caption says, a man's life in 3 pictures, single, married, divorced. Ahí en la letra Ouch. dice, la vida de un hombre en 3 fotos, soltero, casado y divorciado. None of the divorced people are laughing right Ni now. uno de los divorciados se está riendo ahorita, ¿verdad? People go through transformations too. La gente pasa por transformación. As people age and get older, they go through transformations. Just ask Justin Bieber there. Cuando la gente empieza a envejecer, también pasa por ese proceso de transformación. Pregúntenle a Justin Bieber. Sometimes people's physical transfigurations don't turn out very well. A veces la transfiguración del cuerpo de las personas no funciona muy bien. Just ask Arnold Schwarzenegger there. Pueden preguntarle a Arnold Schwarzenegger. Here's a transformation for you tattoo lovers. How'd that guy's transfiguration turn out? Aquí hay una transfiguración para ustedes que les gustan los tatuajes. ¿Cómo terminó la transfiguración de este hombre? And yes, we love tattoos here, so Yes. don't get nervous. Y sí, nos gustan los tatuajes, no se pongan nerviosos. Jesus has one, but he can't show it to you. It'd be private. Tengo uno, pero no se los puedo mostrar, es privado. Well, in our Bible study today, we're going to see the transfiguration of Jesus. Pues en nuestra historia de hoy vamos a ver la transfiguración de Jesús. Jesus is going to be transfigured on a high mountain in front of 3 of his disciples. Jesús va a ser transfigurado en un monte delante de 3 de sus discípulos. And as we study this story together, we're going to find 4 lessons from the transfiguration. Y al estar estudiando esta historia juntos, vamos a aprender 4 lecciones de la transfiguración. These 4 lessons are important for you as a Christian because they remind you of the transfiguration that you will take place, you will go through as a Christian. Y estas 4 lecciones son importantes porque nos recuerda de la transfiguración que nosotros vamos a pasar. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're in Mark chapter 9 this morning. Y así que vamos a iniciar, si pueden abrir sus Biblias con nosotros, por favor, a Marcos capítulo 9. We'll begin by reading verse 1 and the first half of verse 2. Y vamos a iniciar leyendo el verso 1 a la primera parte del verso 2. Mark 9, verse 1 and the first half of verse 2. Marcos capítulo 9, versículo 1, la primera parte del 2. And Jesus said to them, assuredly I say to you that some standing here will not taste death till they see the kingdom of God present with power. Now after 6 days Jesus took Peter, James, and John and led them up on a high mountain apart by themselves. We'll stop right there. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto. Now today we're going to be looking once again at the reaction of the disciples to this thing that happens with Jesus. Y así que hoy vamos a ver nuevamente la reacción de los discípulos a lo que ocurre aquí con Jesús.
The disciples had just heard some really heavy teachings from Jesus. We saw that last week. Los discípulos acababan de recibir enseñanza profunda de Jesús. Lo vimos la semana pasada. Jesus said, if you guys want to be my disciples, here's what you have to do. Deny yourself, take up your cross, follow me. Y Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, esto es lo que necesitan hacer. Negarse a sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. So really, for the first time, the disciples are counting the costs and they're realizing how difficult it was going to be to follow Jesus. Y así que en verdad los discípulos por primera vez se están dando cuenta lo difícil que iba a ser seguir a Jesús. Jesus saw the doubts and the fears and the questions swirling around in the minds of his disciples. Y Jesús podía mirar en las mentes de los discípulos las dudas, las preguntas que ellos tenían. So Jesus decided that his disciples needed some encouragement and hope, and that's the purpose of our Bible story today. Y así que Jesús se dio cuenta de que los discípulos necesitaban esperanza y ánimo, y ese es el propósito de la enseñanza God de wants to hoy. use this story of the Transfiguration to bring you some encouragement and to bring you some hope today. Y el Señor quiere utilizar esta historia de la transfiguración para darte a ti hoy ánimo y esperanza. So get into our Bible text here. Jesus begins by saying something that confuses many people. Do you see it there in verse 1? Y así que regresando al texto, Jesús dice algo que confunde a muchas personas. ¿Te diste cuenta de ello en el verso 1? Verse 1, Jesus says, assuredly I say to you, some standing here, pointing to his disciples, will not taste death till they see the kingdom of God present with power. What's he talking about here? Y Jesús les dice ahí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Is Jesus saying, I'm going to come back to the earth really, really quickly and set up my kingdom? That's what the disciples thought he was going to do. Remember that? Estaría diciendo Jesús, voy a regresar muy pronto y voy a establecer mi reino. Esto es lo que los discípulos creían. Or is Jesus saying, one of you guys is going to get really, really, really old over 2,000 years, and when I eventually do return, you're still going to be there. You'll be like a prune, but you'll still be alive and see it. Estaría Jesús diciendo entonces, uno de ustedes va a vivir muchos, muchos, muchos años, es más como miles de años, y van a estar como una pasa ya de viejitos, pero cuando regrese me van a ver. What Jesus meant here is that some of his disciples were about to get a sneak peek of Jesus in his heavenly glorified body. Lo que Jesús les está diciendo es de que los discípulos iban a ver un destello del cuerpo glorificado de Jesús. We know that by what happens next. Look what happens next right after this, verse 2. Y lo sabemos por lo que sigue después, inmediatamente, lo vemos en el verso 2. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, led them up on a high mountain apart by themselves. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. And it's on this mountain where Peter, James, and John are going to see the kingdom of God present with power, the transfiguration of Jesus. Y es en este monte alto donde Pedro, Jacobo y Juan iban a ver la transfiguración de Jesús. I have a couple modern day photographs of Israel that I want to show you on the video screens that show you exactly where Jesus took the disciples. Ahora tenemos unas fotos actuales de Israel donde podemos ver el monte donde Jesús los llevó. Most scholars believe Jesus took them there on this high mountain in northern Israel. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que fue en este monte donde Jesús los llevó. And if we ever go to Israel, which we want to someday, we will go up to the top of this mountain. There is now a monastery there and a museum. That's the top of this mountain. I've been there when I went to Israel. Y si algún día vamos a Israel, como queremos ir, vamos a visitar esos lugares y vamos a ir allá arriba del monte. Ahí hoy en día hay un museo. And part of the tour is we go up there, we study the transfiguration, we get alone and pray and think about the Lord Jesus. Y parte del tour o del viaje sería de estudiar acerca de la transfiguración de Jesús, apartarnos y orar. So getting back to our Bible story here, did you notice who Jesus took up to the mountain? Así que regresando al texto, ¿te diste cuenta a quién fue quien Jesús llevó al monte? Jesus only took 3 of the disciples, Peter, James, and John. Jesús solo llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. See, Peter, James, and John were like Jesus' inner circle, his closest assistants. Porque ves, Pedro, Jacobo y Juan era el círculo íntimo de Jesús, sus asistentes más cercanos. Jesus poured into all 12, but it was these 3 that got a little more of Jesus' time and a lot more revelation.
Jesús le enseñaba a los 12, pero son estos tres que recibieron más atención de Jesús y recibieron más revelación de él. Now we'll see the amazing event that happened up on this mountain as we continue on, verses 2 through 4. Y vamos a continuar con esto leyendo del verso 2 al 4. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John and led them up to a high mountain apart by themselves. He was transfigured before them. Verse 3. His clothes became shining, exceedingly white like snow, such as no launderer on earth cannot whiten them. And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. So when the four of them arrived at the top of the mountain, verse 2, Jesus was transfigured in front of them. Y así que cuando los 4 llegaron a la cima del monte, vemos que Jesús fue transfigurado delante de ellos. The author Mark tells us exactly how this happened. Look at verse 3. Y el autor Marcos nos dice exactamente cómo es que esto sucedió. Vemos en el verso 3. Jesus' clothes became shining, exceedingly white, like snow, such as no launderer on earth can whiten them. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Ladies, this wasn't Jesus making a quick fashion change into a really cute white outfit on top of the mountain. Ahora, mujeres, este no fue un cambio de moda que hizo Jesús, donde instantáneamente se cambió de vestimento. This Greek word transfigured is an important word. I'm going to give you a definition for it. If you're taking notes, write it down. Esta palabra transfiguró es una palabra muy importante y les voy a dar la definición de ella. Transfiguration, a complete change from the inside out. Transfiguración, un cambio completo desde adentro hacia afuera. Let me repeat that. Transfiguration, a complete change from the inside out. Una vez más lo repito, transfiguración significa un cambio completo desde adentro hacia afuera. In animal terms, a transfiguration happens with a tadpole into a frog or a caterpillar into a butterfly. Ahora vamos a verlo con los animales, los insectos. Por ejemplo, una mariposa, eso sucede cuando se convierte de una oruga a una mariposa, o un renacuajo a una rana, Or when a frog turns into a prince. o cuando un sapo se convierte en príncipe. Some of you married ladies said, man, I married the frog, but when does the prince part come? Algunas que están casadas dicen, pues sí me casé con el sapo, pero ¿cuándo se convierte en príncipe? But seriously, this total transfiguration from the inside out, that's what's happening to Jesus here. Pero en verdad esta transfiguración, este cambio completo de adentro hacia afuera es lo que está ocurriendo con Jesús aquí. The God part, the glory part, is no longer hidden behind a shell of human flesh. It's revealed. La parte de la deidad, de la gloria de Jesús ya no está cubierta por ese cáscaro de carne, sino que ahora se ha manifestado. In the transfiguration, Jesus' glory, his divinity, came shining through, and Peter, James, and John got to see it all. Y así que en esa transfiguración la divinidad de Jesús, su gloria, fue expuesta y Pedro, Jacobo y Juan la miraron. The transfiguration is Jesus in his heavenly body here on the earth. La transfiguración de Jesús es el cuerpo celestial de Jesús glorificado aquí en la tierra. And if you're taking notes today, in this we find the first of our 4 lessons from the transfiguration. Y si estás tomando apuntes, aquí encontramos la primera lección de la transfiguración de Jesús. There it is on your screens. The transfiguration of Jesus, number 1, gives us a glimpse of what our glorified heavenly bodies will look like. Y ahí está en la pantalla, si la puedes ver. La transfiguración de Jesús, número 1, nos da una idea de cómo será nuestro glorioso celestial cuerpo. Let me repeat that for you. Number 1, it gives us a glimpse of what our glorified heavenly bodies will be like. Lo vuelvo a repetir. La transfiguración de Jesús, número 1, nos da una idea de cómo será nuestro glorioso celestial cuerpo. Just as Jesus was transfigured into his heavenly body in this story, Christian, one day you will be transfigured into your new heavenly body when you go home. Así como Jesús fue transfigurado a un cuerpo nuevo, así también nosotros un día seremos transfigurados. Now, this transfiguration of Jesus is one of the most famous events in the Bible. Ahora, la transfiguración de Jesús es uno de los eventos más importantes de la Biblia. Because of that, many Christian artists have painted this amazing scene.
Por ello es que muchos pintores cristianos han pintado este evento. Now I'm going to show you some of the most famous and also some of the oldest paintings of this amazing event in the life of Jesus as we continue on for you to enjoy. Y van a mirar ahorita algunas de estas pinturas más reconocidas como más antiguas. So as we read here, Jesus is transfigured in front of his disciples. His face is blazing like the sun. Y así que como leemos aquí, Jesús es transfigurado delante de sus discípulos y su rostro resplandece como el sol. Christian, wouldn't you have loved to have been there and seen that? Cristiano, ¿no te hubiera gustado haber estado allí, el haber visto esto? But the story gets better. Pero la historia mejora todavía. As the disciples' eyes start to adjust to the bright light, they see two more guests. Mientras los ojos de los discípulos empiezan a ajustarse a esa luz resplandeciente, ven algo más. Look at verse 4. And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. Veamos en el verso 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Now you Bible scholars should be asking, how did this happen? Ahora ustedes, estudiantes de la Biblia, deben de estarse preguntando, ¿cómo es que esto sucedió? The Old Testament tells us Moses lived 1,400 years earlier, Elijah lived 900 years earlier, and here they are talking with Jesus. What's up? El Antiguo Testamento nos enseña de que Moisés vivió 1400 años antes y Elías vivió 900 años antes de este evento. Así que, ¿cómo es que esto sucedió? Let me tell you what happened. Les voy a decir qué fue lo que ocurrió. For this moment, God the Father allowed the spiritual reality of the world to become evident to Peter, James, and John. They saw the spiritual reality. Their eyes were open. Ahora voy a decirles cómo es que esto sucedió. Y es que Dios el Padre, por este momento, permitió que pudieran ver la realidad espiritual. Church, the spiritual reality is happening right now. Just because you can't see it doesn't mean there's not a spiritual realm that's going on all around us. Iglesia, hay un mundo espiritual. Solo porque no puedas verlo con tus ojos no quiere decir que no esté. Ahorita mismo hay una realidad espiritual. There's spiritual battles going on right in our sanctuary right now. Hay luchas espirituales aquí mismo en el santuario en este momento. Right now there's angels here trying to keep you focused during the sermon. Ahorita mismo hay ángeles que están intentando de mantenerte enfocado en el sermón. But there's also demons trying to make you fall asleep. Pero también hay demonios que quieren hacerte que te duermas. Looking around, a couple people here are getting attacked by the sleepy demon today. Y mirando alrededor hay algunas personas que están siendo atacadas por el demonio de sueño. The spiritual realm is happening all around us. Just because you don't see it doesn't mean it doesn't exist. The Bible says it does exist. Pero el mundo espiritual está todo a nuestro alrededor. Solo porque no podamos verlo no quiere decir que no existe, sí existe. So why do you think God the Father brought these two particular Old Testament greats back to talk with Jesus? Why these two guys? Ahora, ¿por qué crees tú que Dios el Padre permitió que estas dos personas regresaran? ¿Por qué específicamente ellas? First, Moses wrote the first 5 books of the Bible. The Jews call this the book of the law. So Moses represents the law, the Jewish law. Primeramente, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se ha llegado a conocer como la ley. Así que Moisés representando la ley. The prophet Elijah performed more miracles than any other prophet. Elijah represents the prophets. Y el profeta Elías hizo más milagros que cualquier otro profeta, así que Elías representa a los profetas. The Old Testament in your Bible includes the law and the prophets. Y el Antiguo Testamento en tu Biblia se trata acerca de los profetas y la ley. So talking to Jesus, we have the law and the prophets represented here. Y así que hablando con Jesús tenemos representados los profetas y la ley. But Jesus came to fulfill everything written in the Old Testament and bring in a new and better covenant of Christianity. That's why we don't live like Jews as Christians. Pero Jesús vino para cumplir con el Antiguo Testamento, con los profetas y la ley, y traer un nuevo pacto, un nuevo testamento. Por eso es que no vivimos como judíos hoy en día. So God the Father is giving Peter, James, and John a clear picture. Jesus fulfills the law and the prophets. All that stuff in the Old Testament, Jesus fulfilled it and brought in something new and greater. Y así que Dios el Padre está permitiendo que vea Pedro, Jacobo y Juan que Jesús trae algo nuevo, que Él cumple con el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Now we can also learn 3 important truths about life after death
from the way that Moses and Elijah returned to the earth here. Ahora también podemos aprender tres verdades importantes acerca de la vida después de la muerte en la manera que Elías y Moisés regresan. Esteban, help me out. Guys, ushers back there, can you have... Yeah. Hey, no, hey, no. Whoever's screaming, we need the baby out. Thank you. Thank you. We love babies, but when they're screaming, we need to take them out. Nos Thank you. encantan los bebés, los niños, pero cuando empiezan a gritar, a llorar, Gracias. empieza a ser una distracción. Thank you. That honors the people around us when we do it. Parents, we love you, and we do have a place for them, but please help us by doing that. Y eso demuestra respeto a la gente a tu alrededor. Cuando tú tienes tu bebé y empieza a llorar y lo sacas, estás demostrando no solamente reverencia a la palabra del Señor, pero respeto a las personas a tu alrededor que quieren concentrarse en el mensaje. Así que nos encantan los niños, pero cuando empiezan a estar inquietos, y por favor puedes levantarte y salir, y así evitas de que un ujier venga y se acerque a ti. Gracias. So 3 lessons we learn about life after death from Moses and Elijah coming back. Y así que tres lecciones que aprendemos cuando vemos que regrese Elías y Moisés. First, notice Moses and Elijah returned to the earth as themselves, and that proves to you reincarnation is not true. Primeramente vemos que Elías y Moisés regresan como ellos mismos, lo que nos comprueba que la reencarnación no existe, no es real. Many of the false religions of today, New Age, Buddhism, and others, teach reincarnation. Muchas de las religiones falsas de hoy en día, el budismo, la nueva era, creen, enseñan en la reencarnación. They claim when a person dies, they come back as someone or something else, depending on if they lived a good life or a bad life. That's what reincarnation is. Ellos enseñan y creen que cuando la persona muere, regresa como otra cosa o persona según cómo se hayan comportado aquí en la tierra. But Moses and Elijah didn't return to the earth as a monkey or a worm or as Cleopatra or as an Aztec warrior. They came back as themselves. Reincarnation is not true. Pero vemos que Elías y Moisés no regresaron como un gusano, como un chango, como Cleopatra o como un guerrero azteca. Y regresaron como ellos mismos, la reencarnación no existe. Secondly, notice Moses and Elijah didn't come back with angels' wings fluttering around. Y segundo, vean que Elías y Moisés no regresaron con alitas de ángeles. When you die, you will not become an angel. The Bible doesn't teach that. Cuando mueras no te vas a convertir en un ángel, la Biblia no enseña esto. You're not going to be chubby living on a cloud shooting love arrows down at people. No vas a ser un angelito gordito en una nube aventando flechas de amor. The Bible actually teaches that we as Christians will have a greater place than the angels when we go home to heaven. That's what the Bible teaches. Es más, la Biblia nos enseña que como cristianos, cuando lleguemos al cielo, vamos a tener una posición más alta que los ángeles. Third and finally, Moses and Elijah were awake and conscious when they talked with Jesus. What does that show us? Tercero y finalmente, Elías y Moisés estaban despiertos y conscientes. ¿Qué nos enseña esto? Reminds us there is no such thing as soul sleep or purgatory. They're not biblical. They're lies, so we don't believe them. Lo que nos recuerda es de que no existe tal cosa como una alma durmienta o el purgatorio. Son mentiras, no existe. Let's continue on in our verse-by-verse Bible study by reading verses 5 and 6. Continuamos con nuestro estudio verso tras verso y leemos versículos 5 al 6. Then Peter answered and said to Jesus, Rabbi, it's good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elijah, because he did not know what to say, for they were greatly afraid. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. So Peter, James, and John are looking at this amazing scene in awe, and then Peter does what he always does, starts talking. Así que Pedro, Jacobo y Juan ven esta escena maravillosa, grandiosa, y Pedro hace lo que siempre hace y es hablar. Look what Peter says, verse 5. Y mira lo que dice Pedro en el verso 5. Peter answered and said, Hey, Rabbi, Jesus, it's good for us to be here. Let us make 3 tabernacles, or tents, or dwelling places, one for you, one for Moses, one for Elijah. Pedro hablando dice a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. First thing I want you to notice here, though, is Peter instantly recognized
who Moses and Elijah were, even though they'd been gone from the earth for hundreds and thousands of years. How did he do it? Ahora, lo primero que quiero que vean aquí es que Pedro instantáneamente reconoció a Moisés y a Elías, aunque ya habían muerto por muchos años. How'd they do it? ¿Cómo fue que lo hicieron? Did Jesus make introductions here? ¿Sería que Jesús aquí se detuvo para presentarlos? Did Jesus say, Peter, James, and John, meet my old friends, Moses and Elijah? Hey, Moses and Elijah, these are some of my newer friends, Peter, James, and John. Is that how it happened up on the mountain? ¿Sería que allá en el monte sucedió algo como esto, donde Jesús se detuvo y les dijo, Pedro, Jacobo y Juan, les quiero presentar a unos amigos antiguos, a Moisés y Elías. Moisés y Elías les quiero presentar a unos nuevos amigos que tengo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sucedería de esta manera? Or were Moses and Elijah wearing some of those super cool, hi, my name is Moses name tags like our ushers wear? And then Peter and James and John read the name tags and then they saw that. ¿O Is that what sería happened? que tenía Moisés y Elías uno de esos gafetes bien suaves que dicen, hola, mi nombre es Moisés, mi nombre es Elías? Y así fue como se dieron cuenta Pedro de que cómo se llamaban y quiénes eran. Let me tell you how it happened. Te voy a decir cómo es que sucedió. Peter, James, and John instantly recognized Moses and Elijah because Moses and Elijah were in the spiritual realm. Pedro, Jacobo y Juan instantáneamente reconocieron a Moisés y Elías porque estaban en el mundo espiritual. Christian, when you go to home to heaven, you will instantly be able to recognize everyone in the spiritual realm. Cristiano, cuando tú te vayas a tu hogar, el cielo, instantáneamente vas a reconocer a todos porque es en lo espiritual. And in this we find the second of our 4 lessons from the Transfiguration. Y en esto vemos la segunda lección de las 4 lecciones de la transfiguración. The Transfiguration of Jesus, number 2, teaches us that we will recognize everyone in heaven. La transfiguración de Jesús, número 2, nos enseña que reconoceremos a todos en el cielo. One more time, number 2, it teaches us that we will recognize everyone in heaven. Una vez más, la transfiguración de Jesús, número 2, nos enseña que reconoceremos a todos en el cielo. In eternity, you're going to recognize Adam and Eve, Peter and Paul, Mary and Joseph. You'll recognize them all and they'll recognize you En instantly. eternidad vas a reconocer a todos, vas a reconocer a Adán y a Eva, a Pedro y a Pablo, vas a reconocer a José y a María, a todos instantáneamente. When you get to heaven, you'll recognize all your loved ones that were Christians that passed on before you. You'll instantly recognize them. Cuando llegues al cielo vas a reconocer a todos tus seres queridos que se fueron con el Señor antes que tú, instantáneamente los vas a conocer. And here's the best part. We'll all be outfitted in our super buff and beautiful glorified bodies up there. Oh, I can't wait. Y lo mejor de todo es de que todos vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, súper bellos y calías. Ya quiero estar allá. You're going to see me up there in my buff and beautiful glorified body, and you're going to say, look, there's Pastor Mike. Vas a ver al pastor Mike allá en el cielo con su cuerpo hermoso, bien calías. Yeah. Va a decir, mira, ahí está el pastor Mike. And then, I know what you guys are going to start thinking after you say that. Y después sé lo que van a estar pensando en cuanto digan eso. You're going to say, oh, so that's what Pastor Mike's body would have looked like if he wouldn't have been too lazy to work out. Y van a pensar, así es como si hubiera visto el pastor Mike Don't si you no do fuera tan that. flojo para hacer ejercicio. I'll give you a heavenly body slam. No vayas a pensar eso porque si no te voy a aventar celestialmente. So Peter starts talking here, and what he says is not good. So let's read it again one more time, verse 5. Y así que Pedro empieza a hablar y lo que dice no es bueno. Vamos a volver a leerlo, verso 5. Peter blurts out, Rabbi, it's good for us to be here. Let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elijah. Y dice Pedro, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. This shows us how messed up the thinking of the disciples was still at this point about Jesus. Esto nos demuestra qué tan mal estaba el pensamiento de los discípulos para este tiempo. Let's make 3 tabernacles, because you're great, Jesus, but Moses and Elijah are just as great as you. So we'll make 3 of them. That's what he's thinking here. Hagamos 3 enramadas, Jesús, porque tú eres grande y grande es Moisés y grande es Elías. Es lo que está pensando Pedro. He's putting them on the same level as Jesus. Los está poniendo a los 3 en el mismo nivel. Now, Peter could have said this, let's build 1 tabernacle for Jesus, and then Moses and Elijah, and me and James and John will worship the one God in the flesh, Jesus. But he didn't say that.
Ahora, Pedro pudo haber dicho, vamos a hacer una enramada, Jesús, para ti. Y después Moisés, Elías, Juan y Jacobo, te adoramos a ti. Now, Peter thought building 3 tabernacles of worship for Jesus, Moses, and Elijah were a great idea. Ahora, Pedro pensaba que el construir 3 enramadas para adorar era una buena idea. But let me tell you who didn't like Peter's idea. Pero te voy a decir a quién no le gustó la idea de Pedro. God the Father, and we'll see that as we finish up verses 7 to 9. A Dios el Padre, y lo vamos a ver terminando leyendo versos 7 al 9. Cloud came and overshadowed them, and a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, hear him." Suddenly, when they had looked around, they saw no one anymore, but only Jesus with themselves. Verse 9, now as they came down from the mountain, Jesus commanded them that they should tell no one the things that they had seen till the Son of Man had risen from the dead. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. So while Peter's making these dumb plans to build 3 shelters, God the Father interrupts him. And that's always a bad sign when God the Father interrupts what you're saying. Así que mientras Pedro está pensando en este plan de él de construir 3 enramadas, es interrumpido por Dios el Padre. Y esto no es bueno cuando Dios el Padre tiene que interrumpirte. This is my beloved Son, hear him. Let me translate that into today's language for you. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Déjame traducirte esto en el idioma o lenguaje de hoy. Peter, stop talking, shut your trap, be quiet. Pedro, deja de hablar, cierra el pico, cállate. That's exactly what God the Father is telling Peter here. Eso es exactamente lo que Dios el Padre le está diciendo a Pedro aquí. Again, two problems Peter was making here actually. Hay 2 problemas que estaba haciendo aquí Pedro. One mentioned earlier, 3 shrines putting Jesus at the same level as Moses and Elijah when he was far superior. Uno de los errores que cometió Pedro, ya hablamos de ello, es de que Pedro quería hacer 3 enramadas poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías. Mistake number 2, Peter says though, I want to make some tabernacles, some shelters, some shrines, some idols to remember this up here. El otro error que estaba cometiendo Pedro es de que él quería edificar una enramada, o sea, un altar, un ídolo. Then we'll come up to this holy place and worship up here, because God's closer here because of these idols or these shrines that we're going to build. Y el pensamiento de ellos era entonces de que entonces podremos venir a este monte y adorar a Dios aquí, porque Dios va a estar aquí por lo que hemos construido ahora. God is not into shelters or shrines or statues or idols, church. Pero a Dios no le interesa estatuas, ídolos o unas enramadas. God is a living God and he loves you, and he's into having a personal, intimate relationship with you, his child. Dios es un Dios personal y Él te ama y Él le interesa tener una relación personal contigo como su hijo. That's what he wants. He doesn't want you worrying about idols or shrines or anything like that. He wants you fellowshipping with him. He's alive. You're alive. You have fellowship. That's what he loves with you. Eso es lo que el Señor quiere. Él no le importa eso de los ídolos, las estatuas. No, Él quiere tener una relación personal contigo. So God the Father tells Peter once again, end of verse 7, this is my beloved Son, hear him. Y así que Dios el Padre le dice a Pedro, este es mi Hijo amado, a Él oíd. God the Father wants us as his kids to be listening to the Son. Dios el Padre quiere que nosotros como sus hijos estemos escuchando al Hijo. Listen to what the Bible tells us about this. Hebrews 1, verses 1 and 2. Mira lo que la Biblia nos dice acerca de esto en Hebreos 1, versos 1 y 2. Speaking of the Old Testament in verse 1, God who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets, but here's the Christian days, New Covenant times, verse 2, has in these last days spoken to us by who? By his Son. Y leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, esto es, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas y la ley, a los padres por los profetas, verso 2, en el Nuevo Testamento, los días de hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo,
Christian, in this world there are many voices screaming for your attention. Cristiano, en este mundo hay muchas voces que te gritan, That want to grab your attention and get you to notice them and get you to follow them. que quieren tomar tu atención, quieren que le estés escuchando y que le sigas. So let me ask you a question. Who are you listening to today for your counsel and wisdom? Y así que la pregunta para nosotros es, ¿a quién estamos escuchando nosotros hoy cuando queremos un consejo, cuando pedimos sabiduría? Is it Dr. Phil or Rush Limbaugh or Laura in America? Is that who you go to? ¿Será el doctor Phil o Laura en América? ¿A quién estamos escuchando? Is it your nosy, gossipy neighbors? Is that where you get your info, wisdom? ¿O es tus vecinos entrometidos que les gusta chismear? ¿De dónde recibes tu sabiduría? The word of the Father to you is listen for the voice of the Son. La palabra del Padre para ti hoy es de que escuches la voz del Hijo. This verse is for many of you this morning, verse 7. This is my beloved Son. Hear him. Start listening for the still small voice of the Lord Jesus. Este verso es para muchos de nosotros aquí en esta mañana. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hay que escuchar el susurro de Jesús que nos hable. Remember what Jesus said about his followers when he called us sheep? What did he say about it? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo acerca de sus seguidores cuando nos llama ovejas? ¿Qué dijo? My sheep hear my voice. Dijo, mis ovejas conocen mi voz. How will the voice of Jesus come to you today? ¿Cómo es que la voz de Jesús va a llegar a ti hoy? Come directly through the scriptures every time. Viene directamente a través de las Escrituras. They will come through the Spirit speaking to your heart. Viene a través del Espíritu Santo hablando a tu corazón. It will come to you through sermons right here at your church. A través de un sermón aquí en tu iglesia. So above all the other voices screaming for your attention, make sure you follow the Father's advice and hear the voice of the Son. Y así que a pesar de tantas voces que están gritando, pidiendo tu atención, asegúrate que tú estés escuchando la voz del Hijo como dice el Padre. His voice, His wisdom is always better and superior to all others. Su voz, su sabiduría siempre es superior a cualquier otra. This brings up the third of our 4 lessons from the Transfiguration. Esto nos lleva a la tercera de las 4 lecciones de la transfiguración. The Transfiguration of Jesus, number 3, reminds us of the superiority of Jesus over all other religions, belief systems, and gurus. La transfiguración de Jesús, número 3, nos recuerda la superioridad de Jesús sobre todas las demás religiones, creencias y los gurús. One more time, number 3, it reminds us of the superiority of Jesus over all other religions, belief systems, and gurus. Una vez más, número 3, nos recuerda la superioridad de Jesús sobre todas las demás religiones, creencias y los gurús. Jesus is superior to all other religious figures and all other religions in history. Jesús es superior a cualquier otra figura religiosa o cualquier otra religión. Jesus alone is the Son of God and God in the flesh. Solo Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Jesus alone is the one and only way to heaven and the Father. Solo Jesús es el camino al Padre y al cielo. Jesus alone is the one that loved you enough to die for you on a cross so you could be forgiven and saved. Solamente Jesús te amó lo suficiente para dar su vida, para morir por ti y que tú puedas ser salvo. So after hearing the Father's voice thunder from heaven, the other Gospels, the parallel passages say the disciples just fell flat on their face in fear. They were freaking out. Y así que después de escuchar la voz del Padre del cielo, los otros evangelios nos dicen que los discípulos cayeron rostro a tierra. And then the Gospels say that Jesus put his hand on their shoulders and said, "Come on, guys." Y nos dicen los otros evangelios que Jesús pone su mano sobre sus hombros y les dice, vámonos. We see that verse 8, suddenly when they had looked around, they saw no one anymore, but only Jesus. Y lo vemos en el verso 8, cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. And you know they walked down that mountain so stoked, filled with hope, filled with encouragement. Y puedes estar seguro que bajaron de ese monte animados, llenos de esperanza. Jesus had been transfigured before them, and they would never forget what they'd seen. Jesús había sido transfigurado delante de ellos y nunca iban a olvidar lo que habían visto. And this brings up the fourth and final of our 4 lessons from the Transfiguration. Y esto nos lleva a la cuarta y última lección de la transfiguración. The Transfiguration of Jesus, number 4, reminds us that we will be transformed or figured too.
La transfiguración de Jesús, número 4, nos recuerda que también seremos transformados. One more time, number 4 reminds us that we will be transformed too. Número 4 nuevamente nos recuerda que también seremos transformados. When we hear about that, we instantly think of heaven. That's when it's going to happen. And that's true. Get excited about it. It will happen. Y cuando escuchamos acerca de esto, inmediatamente pensamos en el cielo y cómo va a ser cuando lleguemos allá y seremos transformados. Y sí, es cierto. But the Bible actually tells us that as Christians, there's 2 transformations that will take place. Pero la Biblia nos enseña que como cristianos hay 2 transformaciones que van a ocurrir. Yes, there's one that will take place when we go home to heaven, but there should be a transformation taking place right here in our lives as Christians on the earth. Y sí es cierto que hay una que se va a llevar a cabo cuando estemos en nuestro hogar en el cielo, pero hay otra que debemos de estar haciendo nosotros diariamente aquí en la tierra. There should be a transformation going on in the lives of every one of his children as we become more and more like Jesus. Porque debe de haber una transformación en cada uno de los hijos del Señor cuando estamos creciendo. That the chains of sin begin to fall. Y así las cadenas del pecado empiezan a caer. That we begin leaning on the power of the Spirit and obeying the wisdom of the Word. Que estemos confiando en el poder del Espíritu Santo y en la sabiduría de la palabra de Dios. It's one of the purposes of our church to help you grow and mature, transfigure more and more into the image of Jesus. Es uno de los propósitos de nuestra iglesia por cual existe para ayudarte a crecer y que seas transformado más y más. Listen to what the Bible says about this transformation for us. 2 Corinthians 3:18. Mira lo que la Biblia nos dice acerca de esta transformación en 2 de Corintios 3:18. But we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory by the Spirit, Holy Spirit of the Lord. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Listen to what the Bible teaches us about that here in Romans chapter 12. Mira lo que la Biblia nos enseña acerca de esto en Romanos capítulo 12. Do not be conformed to the world, but be transformed. There's a word again. By the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Christian, Jesus loves you so much. Cristiano, Jesús te ama tanto. And his desire is that the story of the transfiguration bring you hope and encouragement in your life today. Y su deseo que la historia de la transfiguración te dé a ti esperanza, te dé ánimo hoy en este día. You will be transfigured when you go home. Your beautiful buff and beautiful body is waiting for you up there. Serás transfigurado cuando llegues a casa, al cielo, te está esperando tu cuerpo glorificado. But God wants to transform your life and your testimony and your family, and your decisions right here on the earth as well. Pero Dios quiere transformar tu vida, tus decisiones aquí en la tierra hoy. And that will happen as you obey the wisdom of the Word and tap into the power of the Holy Spirit. Y esto va a suceder cuando estás siguiendo la sabiduría de la palabra de Dios y confiando en el poder del Espíritu Santo. Christian, that's our good news today about the transfiguration of Jesus. Y cristiano, estas son las buenas noticias de esta mañana en cuanto a la transfiguración. Amen.